Listo, entonces nuevamente, good evening para todos, buenas noches. Los saludo este lunes, dándoles la bienvenida a, pues, a las nuevas evidencias que tenemos para esta actividad de proyecto. Entonces, pues va a ser más fácil, ¿cierto? Ya en este punto ya ustedes manejan la plataforma, ya envían las evidencias, ya toda esa parte, digamos, de los primeros días ya eso pasó. Entonces aquí va a ser un poco más rápido, vamos a ser un poco más ágiles al momento de la explicación y al momento pues de todo. Entonces pues vamos directamente a la plataforma. Por favor me confirman si están viendo en este momento la plataforma. Sí, señor. Ok, bueno, entonces para estas evidencias, como ustedes habrán visto en el anuncio, tenemos la evidencia cuestionario y la evidencia video entrevista virtual. Vamos a ir directamente a explicar, vamos a ir al contenido del curso, abrimos la carpeta proyecto, vamos a ir a la parte, a buscar la fase 2, ¿cierto? Que es la parte de planeación. Vamos a buscar la actividad de proyecto número 2. Y vamos a buscar la guía de aprendizaje 02. Esta guía de aprendizaje ya ustedes pues la deben haber visto de arriba abajo porque es la misma guía que han ido trabajando todas estas últimas semanas. Entonces voy a ir buscando directamente la parte de inglés. Bueno, la parte de inglés empieza aquí, donde dice 3, el punto 3, el punto 3.5, dice actividades de aprendizaje, de la competencia, ya esta parte, interactuar en lengua inglesa, ¿cierto? Dice 3.5.1, actividad de aprendizaje, reportar opiniones sobre situaciones cotidianas y laborales pasadas y futuras en contextos sociales. Reportar. Entonces, mucho ojo aquí con esta parte. Pues ya esta parte como tal la leen ustedes, esta parte pues no viene como al caso en este instante. Lo que sí es importante saber es la parte del material de formación. Para estas dos primeras evidencias, ustedes tienen que estudiar el material que se llama Level 2, A1.2, pero sobre todo el que dice Level 2. Para las evidencias anteriores nosotros trabajamos con el Level 1, ¿cierto? Entonces ya estamos en la parte del Level 2. Y para esta ocasión ustedes van a completar dos evidencias, como ya lo he mencionado varias veces. La primera, evidencia cuestionario. Ustedes aquella vez completaron un cuestionario, ¿se acuerdan? Que yo les dije que estudiaran el present simple, que habían 15 preguntas, 5 preguntas de un tema, 5 preguntas de otro tema y 5 preguntas de comprensión de lectura. Lo mismo aquí, 5 de un tema, 5 de otro tema y 5 de comprensión lector. Van a tener aproximadamente 45 minutos y para completar ese cuestionario, ustedes van a tener que estudiar ciertos puntos del material Level 2. Yo ahorita cuando abra el material les voy a mostrar más o menos cuáles son esos temas. Cuando miremos el cuestionario, vamos mirando las preguntas que ahí aparecen y los topics o temas que ustedes deberían estudiar para completar correctamente este cuestionario. Una característica de los cuestionarios es que pues cada uno lo va a hacer, cada uno tiene libertad de hacerlo, ya cada quien pues sabrá si lo hace de la manera autónoma o pues si después se ayuda con un compañero, bueno, en fin, ya esa parte como tal yo no puedo intervenir ahí, cada cual pues lo va a completar, pues teniendo en cuenta pues lo que lean en los temas. Sí tienen que recordar que hay un mínimo como de 5 intentos, que si usted no lo logra hacer en 5, pues tiene que contactarme para volver a colocárselo, que las preguntas tienen que ver con los temas que hay en el material,
que la nota es automática. Este cuestionario no lo reviso yo como tal, sino que la plataforma da una nota automática. Ya el cuestionario está, digamos, cuadrado para que dé la nota enseguida, de aprobado, de no aprobado. Y como les dije, ahorita explicaré como en detalle el cuestionario y cuáles son los temas a estudiar. Donde voy a detenerme un poco más es en la segunda evidencia. La evidencia que se llama video entrevista virtual. Como su nombre lo indica, pues de entrada ustedes ya saben que van a tener que grabar un nuevo video, así como aquella vez. En el video usted debe aparecer y usted debe aparecer hablando, porque lo que voy a evaluar aquí es la pronunciation. Ojo que el video, vuelvo y lo repito, usted tiene que aparecer, no es que nada más el sonido, no es que las diapositivas, no. Yo lo tengo que ver a usted y el texto de ese video, el script, así como aquella vez, usted me lo manda en un documento de Word o en un documento de PDF. No me mande el texto dentro del video porque vuelvo y lo repito como aquella vez, yo no voy a poder editar el texto dentro del video, ¿cierto? En cambio, cuando usted me manda el texto en Word o en PDF, usted me va a dar la oportunidad de yo subrayarle sus errores y así sepa qué palabras deben mejorar. En algunos casos, solamente será decirles que corrijan, practiquen, mejoren la pronunciación de algunas palabras. En algunos casos más específicos, de pronto sí van a tener que repetir el video porque de pronto haya demasiados errores. Casi nunca sucede. Entonces les pido que por favor antes de grabar busquen bien las palabras que van a elegir, repitan varias veces las palabras, practiquen y graben cuando ya ustedes tengan la pronunciation, la correcta o por lo menos lo más cercano a lo correcto para que, digamos, en el primer intento ya quede aprobado y no haya necesidad de volver a grabar. Entonces eso es lo primero. Ya en esta parte, en este video, sí se va a hacer un poco más estricto en cuanto a la parte de pronunciación, porque ya pasamos el level 1 y en este momento, pues la videoentrevista virtual es algo muy importante, ya que es algo a lo que ustedes se podrían enfrentar en algún momento, dependiendo pues a dónde apliquen a sus diferentes trabajos. Entonces, aquí dice, con el apoyo de uno de sus compañeros. Esta primera parte no es tan así. Ustedes pueden trabajar solos, pueden trabajar con un compañero si así lo requieren, o pueden trabajar con alguna persona que les colabore, ya que ustedes van a tener que hacer, si trabajan solos, van a tener que hacer la parte de entrevistador y de entrevistado, o sea, hacer las preguntas y responderlas. Si usted trabaja con un compañero, entonces el compañero leería las preguntas, usted daría las respuestas. Y si trabaja con otra persona, igual, esa persona lee las preguntas, usted las respuestas. Para mí, preferiblemente que trabajen solos, porque así puedo evaluarles la pronunciación tanto de las preguntas como de las respuestas que ustedes vayan a dar. Ahora, ¿cuáles son esas preguntas? Ya las vamos a ver. Entonces, aquí dice, con el apoyo de uno de sus compañeros, ya expliqué esta primera parte, y una vez apropiado el material de estudio del Level 2, del segundo nivel, realice un video. Dice, en el cual realice una presentación de una entrevista de trabajo, postulándose para un empleo relacionado con su perfil profesional. ¿Cuál es el perfil profesional? Pues el que tiene que ver con el programa de estudio. De aquí dice, luego de ser entrevistado, intercambie rol con su compañero para ser el entrevistador. Esto solamente en caso de que alguno de ustedes trabaje con otro compañero de la ficha. Ahora, aquí ustedes tienen la ayuda, que son las preguntas que deben leer y responder durante el video. Son 8 preguntas. Yo voy a leerlas para que ustedes, pues, cuando vean la grabación puedan tener una ayuda, sobre todo en la parte de cómo pronunciar las preguntas. Todas las preguntas deben estar en el video y todas las preguntas deben ser respondidas en el video de una forma sencilla, directa,
donde respondan rápidamente pues lo que ahí se les pregunta. Question number 1. Tell us about yourself. Question number 2. What motivates you? Question number 3. What are your hobbies? Question number 4. What are your future plans if you get this job? Question number 5. What are your future goals or what are your career goals? Number 6. What do you see as a major success in your life? Number 7. Why did you leave your last job? Y number 8. Where do you see yourself in 5 years? Entonces, aquí las palabras claves son las WH questions, que son las palabras que utilizamos para preguntar, como what, como why y como where. Pero hay otras, esas palabras o esas WH questions se estudiaron previamente o estaban en el material de estudio previo. Entonces, esto de acá abajo, pues no tenerlo en cuenta realmente. Aquí no se va a hacer un encuentro virtual. Ustedes simplemente van a grabar el video leyendo las preguntas, respondiéndolas. Nuevamente les comento, para mí es mejor si ustedes cuando graban el video lo suben a YouTube y en la plataforma solamente colocan el link para que yo lo abra. ¿Por qué? Ya lo he comentado varias veces, porque a veces cuando ustedes tratan de subir el video, o sea, ustedes graban el video y lo suben directamente en la plataforma, algunas veces tienen problemas. En cambio, cuando es por YouTube, en YouTube se sube y cuando ustedes en la plataforma solamente colocan el link y obligatoriamente, ojo, obligatoriamente el texto debe ir aparte, ya lo dije, en un archivo de Word o en un archivo de PDF. ¿Cuán largas deben ser las respuestas? Pues lo que usted necesite para responder lo que allí se preguntan. Entonces, la idea es que sean breves, sencillos y directos, que no se compliquen dando respuestas extensas donde de pronto se vayan a enredar. Entonces, pero sí, las 8 preguntas deben estar completas, deben leer las preguntas, leer las respuestas, lean detenidamente, con calma, vocalicen muy bien, lean lo que tengan en el texto, porque hay veces en que en el video dicen una cosa, en el texto dice otra. No se vayan por fuera del script, sigan el texto y así también les va a ir mucho mejor. Entonces, en sí, estas son las 2 primeras evidencias que ustedes me van a tener que presentar. Esto que aparece acá abajo, pues no es tan importante, ya lo mencioné, los lineamientos, un video que ustedes me van a mostrar en Word o PDF, me van a mostrar ya la presentación, el texto del video. La extensión es lo que ustedes necesiten. Lógicamente no va a ser, para 8 preguntas no se van a demorar 1 minuto, se van a demorar más de 1 minuto, claramente. 1 minuto se pueden demorar nada más leyendo estas preguntas, así que para las respuestas van a necesitar más de 1 minuto, así que ojo con eso. Entonces, esas son las 2 primeras evidencias de esta semana, evidencia cuestionario y la evidencia videoentrevista virtual. Esta es la guía de aprendizaje. Ahora vamos a mostrar lo que es el material de estudio. Vamos a dejar esto aquí pendiente, vamos a volver a la plataforma y vamos a cerrar la carpeta guía de aprendizaje 02 y vamos a abrir la carpeta que dice material de formación. Para inglés, recuerden que nos dijeron qué material es para estas 2 primeras, el que dice Level 2. Entonces, porque hay 2 materiales, el Level 2 y el Level 3. Entonces, abrimos el que dice English Level 2. Y para esta semana tenemos 3 materiales, Food and Restaurants, What Happened y Traveling the World. Entonces, yo voy a ir abriendo cada material. Ya nosotros sabemos que cuando seguimos la flechita, abrimos, por ejemplo, Food and Restaurants. Aquí lo voy abriendo. Esperamos a que cargue. Recordemos que estos materiales todos manejan la misma como plataforma, la misma estructura, todo es muy parecido.
los botones, etcétera, etcétera. Lo que cambia es el contenido, material interactivo, etcétera, etcétera. Este demora un poquito en cargar porque ahí da unas vueltas, pero en sí, bueno, listo, ya estamos aquí. Bueno, tenemos el material Food and Restaurants. Entonces, después de leer la parte introductoria, pues damos clic en Next y nos vamos a dirigir a el botón Introduction, que es el botón donde ustedes van a encontrar los topics para cada material. Entonces, ¿cuáles son los temas de este primer material? Son los siguientes: el que se llama Food Vocabulary, There is, there are, Countable and uncountable nouns, los quantifiers y offering and asking for food. Estos son los primeros materiales. El segundo material se llama What Happened. Damos clic acá, esperamos a que se abra también. Y la estructura, como ya vieron ahorita, es casi la misma. Solamente van a cambiar los topics. Un material interactivo que vamos a poder ver ciertos detalles, los temas, etcétera, etcétera. What happened? En este material sí vamos a detenernos un poco porque aquí vamos a estudiar lo que es el simple past tense. El simple past tense ustedes lo van a usar, lo van a necesitar para completar ciertas preguntas del cuestionario. En el material anterior, ¿se acuerdan que hablamos era del present simple? Ahora vamos a hablar es del simple past, el pasado simple, que en inglés, a diferencia del español, se tiene una característica especial, el uso de un auxiliar. Si ustedes recuerdan, o los que aún recuerdan, o los que han estudiado inglés previamente, cuando veíamos el present simple, nosotros en la forma interrogative y en la forma negative necesitábamos utilizar un auxiliar, ¿cierto? El auxiliar you. Por ejemplo, si yo iba a decir, yo digo, yo no juego fútbol, yo voy a decir I don't o I do not play football, ¿cierto? El auxiliar you, que se le añade el not, es obligatorio en el presente simple cuando hacemos negación, y en la interrogación pregunto, ¿do I play football? Se utiliza en esos dos casos. En el pasado vamos a utilizar un nuevo auxiliar, que es el auxiliar did. Entonces lo vamos a estudiar brevemente. El tema es el tema número 3, ¿cierto? En el tema número 1 ustedes van a ver el pasado, pero del verbo to be. Nosotros ya hemos visto, hemos escuchado, sabemos que el verbo to be es un verbo diferente, un verbo que se conjuga con unas reglas aparte. Bueno, es todo un verbo especial, pero que la mayoría de verbos se conjugan diferente. Entonces, esto lo voy a pasar, ustedes deben leerlo, pero yo me voy a detener en el tema que vamos a necesitar para completar unas preguntas del cuestionario, que es el tema número 3, que es el simple past. Regular and irregular verbs. En inglés también existen verbos regulares y verbos irregulares, que también es algo que ustedes deben saber. No en este momento les voy a decir, no, ustedes tienen que aprenderse todos estos verbos, no. Pero sí tienen que saber que existen unos verbos regulares y que existen unos verbos irregulares. Los regulares se llaman así porque cuando formamos el pasado de esos verbos, solamente a ese verbo le añadimos la terminación ed. Por ejemplo, yo en español digo, el verbo comer, ¿cierto? En presente yo digo yo como, pero en pasado yo digo yo comí. El verbo comer pasó de decir en presente yo como a decir en pasado yo comí. En inglés, si yo digo el verbo, por ejemplo, call, que es llamar, aquí el verbo call es un verbo regular. Si yo voy a decir, por ejemplo, miren en la oración, dice, Lucy called me last night. Lucy me llamó
anoche o la noche anterior. El verbo cold está en pasado. ¿Y por qué sabemos que está en pasado? Porque termina en ed. Y con eso de una vez identificamos que el verbo cold sería un verbo regular, a diferencia del verbo de la siguiente oración. La siguiente oración dice, Robert went to the theater with his girlfriend. Este went viene del verbo to go, que el verbo go significa ir, ¿cierto? Pero en pasado el go se transforma en went. Entonces, esa transformación de los verbos en otras palabras hace que ese verbo go se identifique como un verbo irregular. Puede ser por esa misma característica que pasó ya de ser una palabra que comienza por G y termina en O, el verbo go, ir, a ser una palabra completamente diferente, went. Entonces, eso es lo que caracteriza un verbo regular y un irregular. El regular solamente se le añade ed al verbo, el irregular va a cambiar completamente y no hay una regla como tal para seguirla. Simplemente con el tiempo uno se aprende la gran mayoría de esos verbos de memoria. Ahora, lo que sí me quiero detener y lo que ustedes tienen que detenerse, no tanto en estas listas de verbos regulares, por ejemplo, el verbo cook, el verbo open, open it, close it, toda esta parte no, sino, aquí está una lista de verbos irregulares, miren el verbo be, hace parte de esos irregulares, el verbo begin se transforma en began, o el verbo break, que es romper, miren, se transforma en broke, etcétera, etcétera, sino en la parte que mencionaba yo ahorita, del auxiliar did, que se utiliza en el pasado. Miren estos ejemplos. Estamos en la forma affirmative. I studied at English at Sena. Estudié inglés en el Sena. El verbo estudiar hace parte de los verbos regulares porque termina en ed. Yo, el segundo ejemplo dice, I painted my house. Yo pinté mi casa. Verbo regular. El siguiente ya dice, you broke the window. Ya broke viene de break, que es romper, ya es un verbo irregular. Estas son formas afirmativas. Las formas afirmativas, tranquil, digamos que aquí es más complicadito porque para poder conjugar en afirmativo pasado simple, tenemos que conocer la forma pasada del verbo. Pero si vamos a la forma negativa, la situación mejora para nosotros que estamos aprendiendo. Porque si yo voy a decir, yo no estudié inglés en el SENA, yo voy a utilizar el auxiliar did y la negación not. I did not study English at SENA. El study, miren que no va a cambiar. Se mantiene el verbo en su forma, por decirlo así, original. Lo que va a cambiar es que vamos a tener que utilizar el auxiliar did. Miren los siguientes ejemplos. Con el verbo break, ya yo no voy a decir broke, porque yo estoy utilizando el auxiliar did. You did not o didn't break the window, etcétera, etcétera. En la forma afirmativa no utilizamos auxiliares, no es necesario. En la forma negativa sí vamos a utilizar el auxiliar did, la negación not, el verbo en su forma base y el complemento. Así que si ustedes en un texto o en algo escuchan o ven la unión del did, el not o la abreviación didn't y el verbo en su forma base o en su forma original, ya nosotros podemos estar pensando que esa oración está en negativa, pero en el pasado simple. Y para la interrogación, la forma interrogativa, el auxiliar va a ir de primero. ¿Estudié yo inglés en el SENA? La pregunta. Perdón, aquí la pregunta se hace referencia, ¿estudiaste tú inglés en el SENA? Did you study English at SENA?
el did va de primero, antes que el sujeto de la oración y antes que el verbo. Y se mantiene el verbo en su forma original. O sea que en sí el verbo solo se vuelve pasado, por decirlo de esa forma, en la forma afirmativa. En la negación y la interrogación, si usamos el auxiliar, no va a haber problema con el verbo. Y aquí están los otros ejemplos. Entonces, digamos que eso era como lo que quería mostrarles del pasado simple a, pues así, digamos que algo rápido. La idea es que ustedes estudien más a fondo el tema para que a continuación puedan completar el cuestionario. Digamos que ya ustedes estudiaron todo el material, falta el otro, ¿cierto? El material Traveling the World, que también hay otros topics aquí de estudio que son importantes. En el material Traveling the World, ustedes van a encontrar los siguientes topics, que son obligation and lack of obligation, ability and possibility, preposition of movement, shopping in English, mean of transportation, at the airport, and places around town. Estos son los 7 temas del tercer material. Aquí están los otros temas y aquí están los otros temas. Voy a dejarlos abiertos y ahora vamos a cerrar la carpeta material de formación y vamos a abrir nuevamente la carpeta que dice guía de aprendizaje 02. Vamos a ir hasta abajo y vamos a abrir la penúltima carpeta. A esta carpeta me faltó colocarle el nombre English para que pues ustedes la puedan identificar de primero, pero eso lo voy a hacer en el transcurso de la noche o mañana a primera hora. Aquí dice actividad de aprendizaje GA2, termina en AA2. Tienen que tener muy en cuenta esa parte. Vamos a ver acá. Perdón, ojo que es la que dice GA2 terminada en AA1. Aquí están las primeras 3 y ahí en el resto siguen las demás. En esta están las 2 primeras de hoy y también está la próxima evidencia que vamos a explicar la próxima semana. De este grupo de evidencias solamente recuerden, por favor, completar solamente el cuestionario y solamente la videoentrevista virtual. No se adelanten, no vayan a completar ni la crónica, ni los demás que vienen en las otras carpetas. Es la carpeta que dice GA2 termina en AA1. Digamos que sería esta que estoy señalando aquí. Las 3 últimas son de inglés. Vamos en la primera donde está el cuestionario y la videoentrevista virtual. Vamos a dar clic en la flechita y vamos a encontrar el espacio del cuestionario, igual que la vez pasada. Le vamos a dar clic donde dice presentar evaluación. Ya una vez se abre esta ventana, yo siempre les recomiendo que den clic en este cuadrito para que la evaluación o el cuestionario se abra en una nueva ventana. Damos clic en continuar, miren que se va a abrir en una nueva ventana. Aquí ya empieza a correr el cuestionario. Les dan 1 hora. Y las preguntas son bastante sencillas. Las 5 primeras, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, son las primeras 4, más que todo, son de completar la oración escogiendo el verbo, pero en su correcta conjugación. Miren que el verbo take, took, taken, es el mismo verbo, pero ustedes van a tener que escoger la conjugación correcta. Si es pasado o si no es pasado, pues ustedes ya esa decisión la toman ustedes. Entonces aquí, por ejemplo, dice, who Mr. Ospina to the airport yesterday. Si ustedes creen que es taken, ustedes escogen taken, si no, la que ustedes crean. Una sola respuesta va a ser la correcta. La número 2 la misma. Diana told me she really. Aquí está el verbo enjoy, ya ustedes sabrán cuál sería la correcta. The party last week. Lo mismo en la número 3 y lo mismo en la número 4. En la número 5, ya como tal, ustedes lo que van a escoger es la respuesta correcta a la pregunta. La pregunta dice, did you have a good time in Medellín?
ustedes van a responder de acuerdo a lo aprendido en el material de estudio. Ya en las primeras 5 les puedo decir que el tema principal es el pasado simple, lo que acabamos de ver. En los siguientes, las siguientes 5 preguntas o las siguientes, les digo, la número 6, la número 7, la número 8, la número 9 y la número 10 tiene que ver con preposiciones de lugar. ¿Dónde hay preposiciones en nuestro material de estudio? Vamos a ver. Puede que sea en el número 2, que es el material What Happened, puede que sea en el material número 1, o puede que sea en el material número 3. Aquí miren que hay Preposition of Movement. Ustedes tienen que encontrar dentro del material, cuando empiecen a estudiar, dónde están esas preposiciones que a ustedes les van a servir para poder completar correctamente las siguientes 5, porque las preposiciones son next, in, on, from, también between, son las mismas, next to, near, pero la idea es que usted escoja la correcta. La idea es completar la oración, ya en este caso no es escogiendo un verbo, sino escogiendo una preposición, ¿ok? Y en las últimas 5 preguntas, pues como la vez pasada, reading comprehension. Verdadero o falso, verdadero o falso, verdadero o falso. Teniendo en cuenta lo que ustedes lean y entiendan del texto que va hasta suspicious. La pregunta 11 empieza aquí, donde dice, the automower is a robot that vacuums. Ustedes van a escoger si es true o si es false. Y una vez terminen las 15 preguntas, le van a dar clic en enviar. Y listo, muchachos. Eso es todo lo que ustedes tendrían que completar para esta semana que arranca desde ahora. Entonces ya sabemos qué es lo que hay que hacer, ¿cierto? Un cuestionario de 15 preguntas donde el tema principal es el past simple y las prepositions de lugar, de movimiento, etcétera. Y una videoentrevista virtual donde ustedes pueden ser entrevistador y entrevistado. Yo he tenido cursos donde los aprendices se toman el papel de verdad muy en serio y se graban de una forma, cuando lo hacen solos, se graban ellos mismos con un vestuario leyendo las preguntas y con un vestuario diferente leyendo las respuestas. Eso ya digamos que es algo opcional, simplemente que le da un plus a la presentación como tal, donde pues, pero no es algo obligatorio, o sea, realmente no es, ya es cada cual define cómo hacer su video de la mejor forma. Entonces, ¿tienen alguna pregunta sobre estas 2 primeras evidencias? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran saber? O si no, pues ya podríamos dar por terminada hasta el momento. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, comentario? De mi parte, profesor, con las buenas noches. El tema es claro. Muchas gracias. Ok, ¿alguien más que quiera comentar algo? Profe, qué pena, es que en la parte donde su merced, buenas noches primero que todo, profe, en la partecita donde su merced hablaba y aclaraba el tema sobre la entrevista, es que se me apagó el celular y no alcancé, su merced, ¿puede explicar así rápidamente si yo lo realizo sola, cómo lo debo hacer? Leyendo las preguntas y leyendo las respuestas. Ah, ok. Igual la entrevista van las preguntas y van las respuestas, o sea, eso es obligatorio en el video. Entonces, si lo haces solo, tienes que leer ambas cosas. Si alguno lo llega a hacer con un compañero, la verdad para mí es mejor que lo hagan solos porque puedo evaluar pronunciación de todo, tanto de preguntas o respuestas. En caso que hagan eso con algún compañero, pues ese mismo compañero lo tendría que hacer todo, ¿cierto? Digamos lo siguiente. Si, por ejemplo, Lady se hace con Miguel, entonces, en el video que me va a enviar Lady, Miguel lee las preguntas, Lady las respuestas. Y en el video que va a enviar Miguel, pues lo contrario. Lady las preguntas, Miguel las respuestas. Eso en caso de que lo hagan como tal con alguien.
lo que quiero dar a entender es que si lo hacen con alguien, lo que yo le evaluaría a esa persona es las respuestas, porque ya las preguntas las estaría haciendo el invitado, por decirlo así, a ese video. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profe. ¿Algo más? ¿Algo más que quieran agregarle, que quieran saber? Profe, para responder la encuesta, la primera, ¿esos sí son ilimitados igual que la primera vez? No, 5 intentos, después del quinto intento, o sea, es que realmente pues no deberían necesitar un solo intento, porque pues eso sería lo ideal. Ya más de 2, 3, ya digamos que 5, digamos por ponerlo, por poner un número. Después del quinto intento, pues ya habría que reactivarle a esa persona la evaluación o el cuestionario. Pero la idea es eso, que no lleguen a más de uno. Sería como lo ideal. Pero si alguien se equivoca 5 veces, pues ya esa persona, pues tengo que configurarle para que lo pueda presentar nuevamente. Profe, buenas noches. ¿Ese cuestionario es calificable inmediatamente o ese se califica después? Es igual que el de la vez pasada. Tú hiciste el de la primera vez que nosotros explicamos, el primerito que, digamos, como las primeras evidencias de inglés que tuvimos. Claro, sí, señor. Bueno, es igualito, o sea, es idéntico, la estructura es igual, las 15 preguntas, el tiempo empieza a correr y una vez ustedes lo terminan, la nota de aprobado o no aprobado aparece enseguida. O sea, digamos que todos los cuestionarios que hagamos de aquí en adelante son iguales en cuanto al funcionamiento. O sea, tienen tiempo, 15 preguntas. eh, Cuando lo terminen, les aparece la nota enseguida. Digamos que siempre sería como lo mismo. Y pues lógicamente lo que cambia solamente son los temas a evaluar, pero el resto funcionan igualito. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más que quieran saber o que necesiten saber? El material o los materiales de este Level 2 son muy largos, ¿cierto? Siempre son muy largos, por eso traté de como mostrarles cuáles serían los temas que más deberían estudiar para que, pues, el que quiera estudiar todos los temas, pues maravilloso, pero el tiempo no da para eso. Entonces, por eso les mostré ahí cuáles temas son los que van a aparecer, digamos, en el cuestionario para que le dediquen el tiempo específico a ese en particular. Entonces, pues si no hay más dudas o preguntas, podemos, o si alguien quiere decir algo y no quiere hablar, puede dejar en el chat. Voy a dejar de compartir, creo que ya pues podemos dejar de compartir ahí. Si alguien más quiere dejar algo en el chat o no, entonces si no, pues podríamos dar por terminada esta primera sesión. La otra semana explicaremos dos evidencias más y más adelante las dos últimas. Profe, ¿hay alguna posibilidad de que la clase sea un poquitico más tarde? No, no, yo sí, pues en mi caso lo más temprano, o digamos lo más tarde que puedo arrancar es a las 6:30, ya a mí me queda más difícil ya después o sea, este es el horario, pues digamos que yo siempre manejo, o sea, inclusive usualmente era más temprano, pero digamos que lo que se combinó ahí fue que mínimo empezaran a las 6:30. Ya más tarde, si no, en mi caso como tal, yo sí no podría. Pero cualquier duda, pregunta, pues directamente me pueden escribir o si quieren conmigo la vocera de Lady, que ya siempre me escribe cualquier cosa. Pero el horario sí, a las 6:30 la próxima y la demás, a menos que haya algo en específico, por algún detalle, se cambiaría la hora, pero siempre, siempre conmigo serían a las 6:30, ya digamos algo que sea, pues ya se habló en el pasado sobre esa parte.
Entonces sí, pues por mi parte sí no podría más tardecito. Listo, profe. ¿Algo más? Bueno, si no hay más preguntas, entonces pues agradezco la atención. El transcurso del día de mañana estaría lista la grabación porque no veo muchas personas conectadas, entonces la idea es compartirlos para que las personas que no están puedan ver el video de la sesión del día de hoy. Listo. Entonces, en la parte mía, pues nos veríamos la otra semana. El día, pues todavía no sé, lunes o martes, o ahí vamos cuadrando bien la fecha. Listo. Entonces, les deseo feliz noche y nos estamos viendo. Cualquier duda, ya saben, pueden escribir al correo o por medio de la vocera o directamente al WhatsApp. Muchas gracias, profesor. Dios lo bendiga. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Profesor, muchas gracias. Hasta luego. Good night. Hasta mañana.